los que están internados en terapia intensiva, y hubo un proyecto de declaración, más allá de que yo lo pude conversar y personalmente a través de los mensajes con el ministro, pero nuestro legislador Diego Huec presentó un proyecto de declaración en esa preocupación. También con la legisladora Patricia Vicchi, que aprobó un proyecto donde solicitaba al Ministerio de Salud de la Nación trabajar e incentivar, facilitar el desarrollo de la fase 3 de la investigación de todas las vacunas. Y como les decía antes, acompañamos con toda nuestra militancia el operativo Detectar, ¿no? O sea, con toda la solidaridad posible. Dicho esto, lo último que por lo menos a mí me queda por decir son algunas líneas generales. Yo creo que esto cambió, ya la política, la ciudad, no la vamos a poder volver a pensar de la misma manera como la pensábamos antes. Vamos a tener que repensar, replantearnos el tipo de ciudad, el tipo de relaciones que tenemos, pero fundamentalmente seguir trabajando en hacer un sistema de salud pública y un sistema de educación pública de calidad. Hoy yo creo que una de las maneras que podemos colaborar mucho con estos sectores medios que les comentaba, que de manera inédita se acercaban a buscar quizás un poco de ayuda alimentaria, o lo que pueda uno colaborar y que antes no lo hacían, tiene que ver con padres y madres que también hacen un gran esfuerzo por pagar una cobertura médica, una prepaga, un colegio privado, un colegio parroquial. Yo creo que el Estado, cuando termine esta pandemia, y desde el gobierno vamos a tener que hacer un fuerte trabajo para que vuelvan a confiar en la educación pública y en todos nuestros hospitales, los sectores medios, que a veces lo han abandonado. Yo mucho más para plantear no tengo, sí, aclarar un tema. Creo que se nos vienen momentos en donde hay gente que los compara con el 2001, yo creo que esto es diferente. En el 2001 había una fuerte crisis, una fuerte crítica hacia la dirigencia política, era el que se vayan todos los políticos que habían gestionado mal el Estado. Yo creo que esta vez la contradicción no es esa, creo que esta vez se está tornando hacia los que cobran un sueldo y los que ya no cobran un sueldo. Yo espero que no llegue el momento donde la maestra jardinera de un jardín privado no se enoje con la maestra jardinera que trabaja en un jardín estatal porque tiene la posibilidad de cobrar un sueldo. Creo que tenemos que estar atentos. Ya hay muchos sectores de la sociedad que le reclaman a la política un ajuste muy importante, que no haya ostentación. No considero para nada, creo que la palabra, como el otro día planteó el presidente, que era opulencia, no es la que corresponde a la ciudad de Buenos Aires, significa que no conoce la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires, hay lugares donde están muy lejos de la opulencia, uno de esos, y desde ya felicitar al ministro y a todo el gobierno de la ciudad lo que han hecho en los barrios populares, en la Villa Miseria de la ciudad de Buenos Aires, que eran los primeros lugares donde parecía que iba a ser imparable e íbamos a tener muertos en todos los pasillos de cada una de las villas miserias de la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, ahí estuvo el Estado, ahí estuvo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ahí estuvo el plan Detectar, y es un lugar donde no hay opulencia, pero se pudo trabajar con un criterio de salud pública. Fernán, sí, yo sin mucho más para agregar, desde ya muy agradecido con tu presencia. José Luis, vuelvo a llamarte, ¿estás por ahí? Porque yo no puedo ver entre todos los que están acá. Sí, está. Hola José, ¿cómo andás? ¿Bien? Todo bien, todo bien. Bueno, gracias a vos también, José, por participar acá con nosotros. No sé si llegaste a escuchar algo de la introducción, pero si les parece bien... Sí, escuché casi todo. Bueno, si les parece bien, Fernán, el uso de la palabra, después el ministro de Salud, por supuesto, después José Luis Justi, el ministro de Desarrollo Económico, y después abrimos la palabra, como habíamos acordado, el representante del plenario. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Yo creo que hiciste un paneo de casi todos los tópicos relevantes, así que voy a hacer una introducción muy corta como para luego dar tiempo para la interacción, ¿no? Y para darle espacio a José. Pero así para reforzar un poco tu descripción, esta es una pandemia que es inédita, tuvimos y tenemos que afrontar una situación que nadie de los que está vivo hemos vivido o hemos tenido la oportunidad de aprender.
Además es una situación tremendamente dilemática en el sentido de que todas las políticas públicas que uno gestiona y define buscan un potencial beneficio o evitar un potencial riesgo, generando un daño directo a algún ámbito o a dimensión de los seres humanos. El ejemplo más contundente de eso es la cuarentena. Por otro lado, requiere de una mirada social integrada, porque las pandemias requieren de un comportamiento ciudadano relativamente consistente, relativamente común. De nada sirve que la mitad de la ciudadanía haga una cosa y la mitad otra, porque entonces no hay ninguna manera de gestionar la pandemia, es decir, que requiere una mirada colectiva en una sociedad que está acostumbrada últimamente a buscar las diferencias y no vincularse por las coincidencias. En un escenario donde casi todas las dimensiones que se dañan con esta pandemia estaban relativamente, como diría yo, con deudas históricas, como es el ámbito de la salud en general y la salud pública en particular, el ámbito de las condiciones de interacción humana y cohesión social que teníamos, y la estructura y realidad económica, que esta pandemia, como bien decía Guillermo, vino a mostrar a flor de piel, la realidad de la heterogeneidad y las injusticias que la sociedad, o tenemos todos como sociedad, ¿no? De manera que en ese escenario muy, muy complejo nos apareció esta catástrofe, que por suerte, digamos, me gusta decir, se tomó una decisión valiente pero apropiada, que es una cuarentena precoz. A la velocidad que había arrancado la epidemia en la Ciudad de Buenos Aires en el mes de marzo y abril, hubiera sido en el mes de mayo una verdadera catástrofe de todo tipo. Así que yo creo que fue una decisión muy apropiada, que al mismo tiempo nos trajo un desafío muy complejo, que es cómo gestionar una realidad tan compleja, con dimensiones y tanto dolor y con tantas dimensiones de daño social y personal, luego de 5 o 6 meses. Y la verdad que ahí nadie tiene la respuesta perfecta, solamente tenemos un conjunto de problemas como ciudadanos y como sociedad, ¿no? Tenemos todavía una curva epidémica que está activa, que llevamos ya 7 semanas en una meseta alta de casos, 1.100, 1.200 casos, una meseta alta de casos, un poquito más los días de semana, un poquito menos los fines de semana, pero finalmente en esos números. Una cantidad de daño sanitario, no solamente por el COVID, sino un montón de gente que no se ha podido atender de tantas dolencias y tantas dificultades de la esfera física y de la esfera mental. Una economía realmente muy dañada y un montón de gente desesperada, cansada de tanto trajinar, angustiada, que no tolera más esta incertidumbre y que no ve la salida para dónde andar. Un conglomerado, un conjunto de cosas que hacen y ponen un nivel de tensión a la sociedad, al menos desde mi perspectiva, de lo que yo he vivido en la vida, y he vivido unos cuantos años, jamás visto. Y eso es lo que tenemos que conducir, gobernar y acompañar. Desde el Ministerio, primero como líderes, conteniendo, acompañando, entendiendo, escuchando al prójimo, cuidando al prójimo y aceptando las divergencias y las miradas tan encontradas que tenemos los ciudadanos, ¿no? Y lo segundo es dar una respuesta sanitaria correcta. Y yo creo que ahí hay dos cosas que son esenciales. El tiempo que tuvimos nos permitió fortalecer el sistema público de salud de una manera inédita. Pasamos de 140 camas de terapia intensiva entre todos los hospitales porteños a tener al día de hoy 565, es decir, 4 veces más, una cosa histórica. Agregamos más de 5.000 trabajadores de la salud. Montamos 20 guardias de emergencia, las unidades febriles, las UFU, en todos los hospitales porteños para atender en forma individual o independiente. Construimos un dispositivo, un desarrollo territorial fenomenal con la colaboración de todos, y muchos de ustedes son parte de eso, tanto en dispositivos territoriales en los barrios populares como en el territorio en general de la ciudad. Montamos la capacidad como gobierno con el liderazgo de Horacio y de todo el mundo, porque esta no es una cuestión del Ministerio de Salud. Montamos la capacidad de instalar 5.000 camas en hoteles para aislar a toda la gente que necesitaba, sobre todo aquella gente que está en situación de vulnerabilidad y de hacinamiento, para que no contagie a sus convivientes. Y construimos 17 dispositivos de biología molecular para hacer PCR en todos los dispositivos de hospitales generales y también los dispositivos territoriales para poder respuesta inmediata con los resultados clínicos.
En definitiva, y montamos por supuesto 1.500 camas de internación general con todo lo que supuso eso en los hospitales generales de agudos. En definitiva, para no hacerla muy larga, porque no quiero digamos, hacer una descripción o una defensa de lo que hemos hecho como gobierno, como ministerio, decirles que este fue un desafío tremendo que puso de rodillas a casi todos los sistemas públicos del mundo, que mostró en la ciudad de Buenos Aires, gracias a que tuvimos un poco más de tiempo y una cuarentena precoz, que el sistema público de salud de la ciudad y el gobierno de la ciudad estuvo a la altura de las circunstancias, y tenemos por delante una situación tremendamente dolorosa, llena de dolor y de conflicto, que me parece que es el gran desafío que nos toca gestionar de acá para adelante. Cómo seguir acompañando a la ciudadanía en este momento tan difícil, combinando apropiadamente bien las dimensiones del ser humano en términos sanitarios, sanitarios no COVID, educativos, económicos, de la salud mental, de la esfera de la vincularidad social, cómo acompañar todo eso sin volver a caer en la simpleza de ellos y nosotros, de los que hacen las cosas bien y los que hacen las cosas mal, sino entender que es un camino muy duro y que seguramente si lo